Vamos a hablar de la asignatura de dibujo. En la actualidad la asignatura de dibujo pues seguramente es una de esas asignaturas que aparecen en primero o a lo sumo en segundo año de carrera y que bueno, que vas haciendo y al final la terminas aprobando siempre. Pero como el mundo es tan cambiante y como las cosas pues pueden valer un día y al día siguiente no pueden valer o pueden valer un año académico y al siguiente año académico no pueden valer, pues yo os voy a contar una batallita personal para demostraros que no os fiéis de las asignaturas, y esto va para todas las asignaturas que en un principio en una determinada escuela pueden ser calificadas como, entre comillas, las Marías, y luego resulta que se van endureciendo, endureciendo y de Marías nada, sino que son cocos de estos que no se aprueban ni en 1 ni en 2 años. Y al revés, asignaturas que eran consideradas como cocos que han ido reblandeciéndose y que al final, sin transformarse en Marías, pues ya son más asequibles. O sea que todo esto va cambiante y yo lo que os quiero mostrar en estos vídeos es que hay que ser consciente de ello, hay que ser consciente de ello, dónde están las fortalezas y las debilidades de cada uno y también las fortalezas y las debilidades de la escuela. Y por ello voy a explicar una historia personal que creo que van a compartir muchas personas de mi promoción en aquella época. Promoción de principios de los años 90 de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria. Asignatura de dibujo que allí era denominada análisis de formas arquitectónicas 1 o algo así, pero bueno, todo el mundo la llamaba el análisis. Y era dibujo, dibujo, dibujo. Y esa asignatura, créanme que si entrabas en la criba normal, pues la aprobabas en el tercer año de carrera. No en tu primer año. En el primer año, pues igual aprobaba pues un 5% de todo el alumnado de primero. En el segundo año ya subía un poco y te aprobaban algunos más, pues no sé, 20 o 25%, y ya lo normal de la campana de Gauss, en medio de la campana de Gauss, donde está el máximo, pues ahí entrábamos en tercer año, todo el resto que habíamos tardado 2 años en darnos cuenta de lo que iba a ir la historia. Y bueno, luego siempre había gente que pues tardaba más de 3 años, 4 y hasta 5. Pero claro, ahí juegan ya las sextas convocatorias, los exámenes finales y claro, llegaba un momento de que si no aprobabas esa asignatura y malgastabas todos los intentos, pues te echaban fuera de la escuela. Y he de reconocer que esa asignatura a mí me fastidió bastante porque ya me lo advirtieron, desde el principio vi que te exigían dibujar como Miguel Ángel, más o menos, cosa que a mí no me parece mal. A mí no me parece mal si se pone el listón muy alto, pero las calificaciones tienen que ir en consonancia. Tú no puedes pretender que alguien dibuje como Miguel Ángel y ni siquiera enseñarle a dibujar como Miguel Ángel. Pero el caso es que me pegué 2 años tratando de aprobar esa asignatura y no lo aprobé y solamente dediqué un año entero académico, tercer año de carrera, en el que prácticamente no hice otra asignatura. Me matriculé en varias asignaturas, pero prácticamente estuve ahí, pero no estuve. Y según los compañeros de mi grupo de amigos de la escuela, pues lo que hacía era tomarme un año sabático y no, es al contrario, de año sabático nada. Me estaba jugando un match ball porque si no probaba esa asignatura, luego tenía mucho más difícil pasarme a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, porque ya había decidido en plan que en esa escuela de arquitectura había bastantes asignaturas de llave de estas, pues había decidido cambiar de aire, pese a que Canarias es mi tierra. Así que yo aprobé en el tercer año de carrera esa asignatura. Pero bueno, lo que quiero contar es que, fijaos que en mi primer año de carrera, pues recuerdo perfectamente que se nos hacía dibujar con carboncillo. Y de hecho, yo el verano anterior me metí en una academia para aprender a dibujar a carboncillo porque era una de las cosas que te exigían dibujar en Análisis 1 en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. Y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Y resulta que tocó en la Escuela de Arquitectura un ejercicio, esto es a mediados de octubre, de duración de un día, y los profesores nos dijeron que teníamos que dibujarnos nuestra propia mano. O sea, teníamos nuestra lámina con nuestro caballete, que ahora no me acuerdo si era un caballete que nos habíamos comprado nosotros o eran poner las mesas en vertical de las aulas estas de dibujo, y teníamos que ir dibujando nuestra mano a carboncillo. Y yo he de reconocer, sin pecar de falsa modestia, o sea, no voy a pecar de modestia, porque esa mano estaba no solo para un aprobado, sino para un notable y incluso sobresaliente. Y aparte, no solo eso, sino que me lo corroboraron otra gente que pasaba por el dibujo y se quedaba mirando. La mano estaba, dicho claramente, estaba de puta madre. Y esa mano tenía a mí que haberme reportado mi primer notable en primer año de carrera.
Cuando salieron las notas, ¿qué creéis que saqué? Un suspenso. Y no un suspenso alto, no, no, el peor suspenso de todos. Las notas iban desde la A, B, BC, que era el aprobado, C, que era suspenso, suspenso de 4 sobre 10, y D, que era ya suspenso, suspenso, que era un paquete. Pues me pusieron una D por una mano que para mí era un notable clarísimo, y para mucha gente también. ¿Cómo creéis que me sentí después de eso? Pues me sentí ninguneado y ciertamente algo estafado. Digo, ¿cómo puede ser posible que este trabajo no me lo hayan aprobado? Y al final, al ir pasando el año, el siguiente año, llegué a la conclusión de que es que no te aprobasen porque el trabajo estuviese mal hecho, sino porque creo que había que hacerse notar. Había que hacerse notar y tenían que conocer temas. Y siempre había esa aura de que un novato, salvo casos muy puntuales, que no sean flor de un día, pues no podía aprobar el primer año de la carrera, que necesitaba ese aprendizaje. Y yo he de reconocerlo que sí, que ese trabajo en concreto me salió muy bien, me salió perfectamente, pero otros trabajos no me salieron muy bien y ya arrastraba otros 3 o 4 suspensos de trabajos anteriores. Y ya sabéis que cuando ya arrastráis una curva, pues es difícil que a lo mejor comprendan que en uno no tuviste suerte. Y bueno, no tengo ni idea de lo que pasó, no sé por qué me pusieron una D, no lo comparto en absoluto, pero uno de estas anécdotas que forman parte de mi imaginario académico, muchas veces, bueno, tampoco tantas veces he recibido suspensos que jamás me he explicado, no, nunca los he entendido, pero he de reconocer también en contraprestación que la mayor parte de suspensos que he recibido en la escuela de arquitectura, en la carrera de arquitectura, han sido merecidos, pero ese no lo fue. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que si bien el dibujo en algunas escuelas de arquitectura, por fortuna yo creo que en este caso, en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, ya el dibujo dejó de ser de esta dificultad extrema, que yo, repito, no veo mal que se ponga una dificultad a la hora de dibujar que se nos exija mucho, porque es que sin dibujo el arquitecto no sabe nada, y ahora incidiré en esto, pero no veo bien que el listón de notas se ponga tan alto que cause un desánimo general que haga a mucha gente pues plantearse si realmente estudiar arquitectura es lo suyo y se dedica a otra carrera. Y eso es lo que realmente pasó bastantes veces en aquella época. Pero bueno, dicho esto, el dibujo es fundamental en la carrera de arquitectura y más en los tiempos actuales donde el ordenador lo ha fagocitado todo. A mí me han explicado, ya porque yo ya pertenezco a una generación anterior, que incluso los estudiantes de ahora están proyectando con Photoshop, con animaciones 3D, pero hacer un croquis a mano en una libreta llena de borrones, sin borrar, un croquis a lápiz o a bolígrafo, a lo que sea, con una tiza, con un carboncillo, bueno, carboncillo ya ni saben lo que es, pero con un color pastel, lo que sea, pues un croquis, pues ya la gente no hace croquis. Digo, no, lo tengo que pasar al ordenador, no, tengo que ver cómo queda el modelo, pero ¿qué modelo? ¿Qué SketchUp? ¿Qué ArchiCAD? ¿Qué yo qué sé? ¿Qué BIM? Sistemas BIM. Al final es que perder el control del lápiz, perder el contacto con el lápiz o con cualquier técnica de representación es al final perder el contacto con la arquitectura. Estamos dejando al ordenador la capacidad creativa, que yo lo veo muy bien, pero no como única arma. La informática no puede ser el único arma, porque al final terminamos, con esto de la inteligencia artificial, terminamos dejando a los ordenadores o dejando a otras personas que piensen por nosotros. Y una cosa es automatizar procesos, que nosotros nos resultaría un coñazo hacerlo, y otra cosa es que ya nosotros no hagamos absolutamente nada y lo dejemos todo al ordenador, incluso las virguerías más grandes. Y yo pienso que la informática es fundamental, pienso que no se puede prescindir absolutamente ya de ella, pero pienso que la componente de dibujar con la mano no puede perderse, porque terminaremos no acordándonos de cómo se dibuja, terminaremos aprendiendo antes a utilizar un móvil que a coger un lápiz, y esto lo digo por las generaciones venideras, los niños que nazcan a partir de 2020 o 2030, que igual aprenden a utilizar antes un móvil que a coger un lápiz o a escribir, y esto me parece muy grave. Y si esto no lo controlamos, pues terminará también afectando a la labor de los arquitectos, porque al final, a mí lo que más me preocupa es que, pues de la misma manera que todo se proyecte de una manera virtual,
en un disco duro, en una pantalla de ordenador, pues al final la arquitectura termine siendo también virtual. Y esto es inevitable. Al final termina, como no estamos proyectando con algo que se gaste, con un lápiz, con un bolígrafo, con una maqueta, pues al final terminamos creyendo que la arquitectura también terminará siendo virtual. Y esto incidirá en la volatilización de la arquitectura. Cada vez los edificios son más etéreos, cada vez los edificios responden menos a realidades, cada vez los edificios se parecen campeonatos para ver cómo salen mejor en las revistas o cómo quedan mejor en el render, que son los modelos de representación 3D, y muchas veces, y esto cada vez es más escandaloso, los renders no tienen nada que ver con la realidad. Tú haces un render, encastas una imagen que has hecho perfectamente 3D en un barrio, por ejemplo, de Barcelona, en el barrio gótico de Barcelona, y te queda que, oh, fantástico, el barrio gótico te ha quedado absolutamente revitalizado, todo es bonito, y luego resulta que en la vida real, pues ese render al barrio gótico, pues no vale, porque el barrio gótico, por mucho que hayas puesto una obra maestra en medio de él, pues las calles, algunas calles siguen siendo problemáticas, llenas de pipí, alguna delincuencia por ahí tirada, y eso, claro, eso en un render no lo puedes expresar. Porque evidentemente tú cuando estás presentando un proyecto en un render, pues al final no vas a poner la realidad, sino vas a ponerlo todo bonito. Vas a ponerlo todo bonito para vender más. Y yo creo que eso es uno de los problemas de la informática y precisamente por eso creo que debemos regresar al dibujo. Yo no digo abandonar la informática, ni mucho menos. Eso es un disparate absoluto y desde luego la informática hace que precisamente algo que tardamos antes en hacer día, pues variar un proyecto tardemos una hora en hacerlo. Pero es que el dibujo es necesario. Tú cuando estás con un cliente, hablando de los primeros embriones de casa que vas a hacer, tú no le puedes decir, oye, mira, voy al ordenador y te lo presento, te lo mando unas infografías. No, dibújaselo ahí, hazle que se entere que tú sabes dibujar, que eres un maestro en el asunto. Incluso explicándole el proyecto en un papel, en una servilleta. No le digas, me voy al ordenador y lo represento y te presentaré los primeros bocetos. No, eso no vale, eso no vale. Cuando seas arquitecto y cuando sepas que tienes que vender cosas sobre la marcha, te vas a dar cuenta que no necesitas, que muchas veces no dispones de un ordenador delante. Ya sé que al final me diréis, no, pero es que tengo el móvil o la tablet y lo puedo hacer por ahí. ¿Qué móvil y qué tablet? Ten un bolígrafo, ten un lápiz a mano, ten una libreta, hazlo una servilleta, hazlo en un mantel, estos de mantel de servilleta de bar, con los logotipos del bar pintados. Hazlo ahí. Y te aseguro que eso va a ser mucho más valorado por los clientes. Es que tenemos que volver a dibujar. Y yo ya no digo transformarse como en Análisis 1 en Las Palmas de Gran Canaria en un Miguel Ángel que obviábamos un montón de técnicas, que si apuntes al natural, lápiz de grafito, lápiz de color, pastel, acuarela, gouache. Te estoy diciendo todo lo que hacíamos, porque no era ninguna broma. Todo esto lo hacíamos. Delineación, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso, pero sí al menos que domines una técnica, que cojas un lápiz y que sepas cómo se utiliza, el grosor del lápiz, el tipo de lápiz, que vayas a la calle y un momento tengas que explicarle a un cliente y sepas copiar un edificio en un minuto o hacer un esquema de un edificio. En fin, tu lenguaje, aparte de hablar, que eso lo sabemos mucho, de hecho yo estoy aquí hablando sin parar, los arquitectos sabemos hablar mucho, pero ¿sabemos dibujar mucho? Pues eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé y sobre todo en los últimos tiempos creo que se está perdiendo. Y como sé que os gusta mucho que dé ejemplos, pues voy a ofreceros unos ejemplos de grandes maestros. Aquí tenemos el caso de Le Corbusier. Le Corbusier, si os fijáis, y de hecho a mí esto me lo comentaron en mis andanzas en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, Le Corbusier no es que dibujase bien. Sus dibujos eran un tanto infantiles, naif, los cuerpos humanos estaban un poco desfigurados, parecían Superman, de hecho. Yo recuerdo que parecían una especie de superhombre que tenía unos cabezones tremendos y estaban cachas. De hecho, dibujaba unas manos gigantes que daban miedo, que vamos, si te pegaban una bofetada con esas manos te mandaban al otro barrio. Pero, ¿qué es lo que le pasaba a esos dibujos de Le Corbusier? Que eran súper expresivos. Eran súper expresivos y tenían una marca personal que solo se puede atribuir a él. Él inventó ese lenguaje, él inventó esa manera de dibujar y esa manera de proyectar. Y sus dibujos iban claramente en torno a la idea que tenía sobre la arquitectura.
Lo mismo con las láminas de Frank Lloyd Wright. Las láminas de Frank Lloyd Wright, unos dibujos que, bueno, aquí ya podemos decir que igual no los hizo él, que los estaban haciendo sus discípulos de Taliesin, pero había también una marca personal ahí en todas las láminas dibujadas con cuidadoso, a lápiz, que se veía que eran unos dibujos que no estaban acabados, pero con un colorido tremendo, muy entroncado con esa idea de ir a por la naturaleza y el respeto por los materiales. El mismo José Antonio Coder, ya si nos vamos a España, en concreto a Cataluña, José Antonio Coder, uno de los arquitectos míos preferidos y que siempre estoy revisitando. De hecho, os voy a confesar que yo de los libros de arquitectura que tengo poquísimos. O sea, todos los que utilicé durante la carrera los terminé vendiendo por segunda mano porque realmente lo que me hacía falta lo tengo aquí, y me he quedado con poquísimos libros de arquitectura, pero uno de ellos es de José Antonio Coder, su vida y obra. Y José Antonio Coder siempre decía que él no utilizaba nunca la goma de borrar, que iba dibujando, redibujando, líneas peludas, líneas súper gruesas, y al final esos dibujos eran tan expresivos que expresaban absolutamente toda la idea de proyecto de arriba a abajo. Entendías perfectamente lo que quería él expresar en los edificios y por qué los dibujaba de tal manera. Era un espectáculo. A mí me encantaban esos dibujos. Y José Antonio Coder, repito, que tampoco era que fuese el adalid de dibujar como Los Ángeles, pero hacía unos croquis de una manera tan expresiva. Recuerdo en la casa Ugalde que incluso en uno de estos croquis ponía claramente: aquí hay un algarrobo, aquí hay tal árbol. O sea, señalaba dónde estaban los árboles con una letra, como ahora se dice en catalán, de letra lligada, caligrafía de niño cuando está aprendiendo a escribir, pero él lo hacía tan bien, que eran unos croquis absolutamente sensacionales. Es que incluso los croquis de José Antonio Coder eran mejores que los planos finalizados del proyecto. Así que, repito, si queréis saber, aparte de dibujar por vosotros mismos las realidades, si queréis saber cómo dibujaban los grandes maestros, no os penséis que dibujaban como Los Ángeles, pero sí tenían ese toque que les hacía dar una marca personal sobre el trazo. No necesitaban dibujar como Los Ángeles. Y también me acabo de acordar de una anécdota de Pablo Picasso, que en un garabatito redujo a la esencia absoluta la imaginería de Don Quijote y Sancho Panza, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Para llegar a ese nivel de abstracción absoluto, primero hay que saber dibujar muy bien. Es decir, que no creáis que todos los artistas que han terminado dedicándose a la pintura abstracta, cubismo, suprematismo, lo que sea, no hayan sabido dibujar antes perfectamente. Es que si no, no pueden llegar a esos niveles de abstracción. Y aquí enlazo con lo que comenté antes de Le Corbusier, que Le Corbusier parecía que tenía unos dibujos naif, pero al final yo estoy seguro que esos dibujos no los puede hacer así si no tiene un dominio total del lápiz, no tiene un dominio total de las técnicas de dibujo. Así que aquí dejo con el ejemplo de Pablo Picasso, que hizo una estampa absolutamente genial de Don Quijote y Sancho, y prácticamente la podía haber hecho en 10 segundos, en un garabato de 10 segundos. Y luego, también como anecdotario personal, recuerdo que precisamente en una de las clases de análisis 1 de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, pues aquí os voy a revelar algo que igual os suena ahora chino, pero en su momento circuló una técnica un poco menos que clandestina por la Escuela de Arquitectura, que para hacer fondos de lápiz con absoluta precisión y perfectamente difuminados y uniformes, cosa que era muy difícil conseguir con un trazado de lápiz normal, pues estaba el truco de diluir ese lápiz con un poquito de gasolina y algodón. O sea, tú aplicabas el lápiz y luego, utilizando papel masking, de estos que se pegan pero no se adhieren a la cartulina, pues conseguías uniformar el trazado de lápiz de color, sobre todo. Con el grafito ya no funcionaba tanto, y sobre todo con un papel satinado, no un papel rugoso. Y eso era un truco perfecto, porque luego cogías, tenías esa base, dibujabas encima y te quedaban unos dibujos súper realistas. Pues bien, eso yo recuerdo que en un momento pues se prohibió. Los profesores de dibujo lo prohibieron porque consideraron que no era dibujo, cosa que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no se puede dibujar así? Aquí la cuestión es llegar a un resultado. Nadie dice que sí tiene que ser ilícito o no. Y uno de los profesores, en este caso ya me diréis si no era lícito emplear una técnica revolucionaria para dibujar, otra cosa en la que no estaba de acuerdo yo con algunas de las directrices de esa asignatura, pero bueno, no es esta la cuestión, sino que uno de los profesores de repente se cogió presentando un ejercicio que había que hacer a lápiz de color,
se fue a la pizarra, realizó un dibujo en plan cómic, dibujó un coche grande en calidad de deportivo, un coche deportivo con su antena súper larga, y dibujó un surtidor de gasolina, lo encastó en el coche y puso abajo un letrero que ponía gasolina no, más gráfico imposible. Pero fijaos que ese mismo dibujo, que era muy naif, muy caricaturesco, incluso de cómic, pues dijo claramente, dejó el mensaje clarísimo. Mira, si me empleáis la gasolina, pues vamos a suspender. Lo decían absolutamente claro. Lo decían absolutamente claro. Luego, esto ya es un apéndice, pues, oye, algunos seguimos empleando gasolina y ¿sabes lo que hacíamos? Pues dibujamos luego con un montón de capas de lápiz y aplicábamos perfume a los planos para que no se notase el olor. Y la seguimos empleando. Así que, oye, como el delito ya prescrito, que estamos hablando de 1992 y 1993 y estamos en 2022, pues no creo que ahora me vayan a suspender en retrospectiva. Pero para que veáis lo interesantes y la fuerza que pueden tener unos simples dibujos. Ya no estoy hablando de dibujos realistas, sino de cómic. Así que ya sé que estamos en la época de los ordenadores, ya sé que estamos en la época de las representaciones 3D, ya sé que estamos en la época en la que inevitablemente nos vamos a la holografía, a la realidad virtual, a lo que queráis, pero en vuestra época profesional, yo lo siento, no que lo sienta, sino que además lo celebro, vais a ganar muchos clientes si les demostráis que sabéis dibujar, y vais a saber ser muchos mejores profesionales si podéis dibujar en cualquier momento de nuestra vida, no solo teniendo un ordenador delante, sino si estáis en una isla desierta y ni siquiera tenéis un lápiz, sino el dedo para dibujar una señal de socorro en la arena. Porque vamos, si no sabéis ni siquiera dibujar una señal de socorro en la arena bien para que se vea desde un avión, pues entonces no os valdrá de nada ni siquiera saber dibujar. Que es que no es solo es saber dibujar, sino que vuestro mensaje llega al destinatario. ¿De qué os vale dibujar una señal de help, de ayuda en la arena, si la dibujáis en una escala inadecuada y no hacéis un macro letrero que ocupe una punta de la playa al otro extremo de la playa? Así que aquí lo dejo. Pensad en los dibujos, pensad en que tenéis que aprender a dibujar, no solo aprender a dibujar perfectamente de manera realista, sino de manera abstracta, abstraer el mensaje, hacer que vuestro dibujo llegue absolutamente el mensaje que tiene vuestro dibujo a vuestro interlocutor, porque recordad, para dibujar una cosa lo más sencilla posible que llegue al máximo posible a vuestro interlocutor, que el mensaje llegue sin duda, primero tenéis que haber aprendido a dibujar bien. Si no aprendéis a dibujar bien, no podéis hacer unos trazos abstractos o unos trazos naif o unos trazos cómicos para hacer que vuestro mensaje llegue a vuestro futuro cliente y ese futuro cliente os contrate. Porque al final saber dibujar os hará tener más y mejores encargos. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.